Espero que se encuentren muy bien. Un placer estar aquí con ustedes. Disculpen la demora, chicos. Se ve que un poquito. Mil disculpas en realidad, chicos. Ahí, pero lo importante es que estamos acá, ¿eh? Entonces, buenas noches con todos. Un placer saludarlos. Como siempre, es un placer estar con ustedes, acompañados este martes para poder finalizar nuestro día, nuestro día, chicos, nuestra jornada de martes de la mejor manera posible. Hoy día nos toca, chicos, un tema muy interesante, ¿ah? Nos toca hablar acerca de la época de los 60 70, ¿no? Un poco acerca principalmente de Velasco, ¿no? Hablar de un presidente que es muy polémico, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? A los chicos, gracias a todos los que están presentes, me parece, ¿no? Que Velasco tiene una parte, o sea, que existen, chicos, siempre, a mi punto de vista, y esto te lo digo como profesor Franco, existen, chicos, tres presidentes polémicos en el siglo XX. ¿Cuáles son esos tres presidentes polémicos en el siglo XX? Leguía, Velasco y Fujimori, pues claro. Claro, chicos, obviamente, ¿no? ¿Por qué son polémicos, chicos? Porque hay gente que los ama, como también hay gente que los odia, ¿no? Y Velasco se convierte también en un presidente polémico, chicos, para nosotros. Porque Velasco va a tener un sector de la población que lo apoye, ¿no? Mucho. Y también tendrá un sector de la población que no lo apoye, ¿no? Recuerden, por favor, que Velasco, ¿no? Por ejemplo, un sector de la población que siempre lo valora mucho es el sector de la izquierda, ¿no? Mientras que el sector de la derecha, ¿no? No predica mucho con lo que fue Velasco, ¿no? Pero lo que sí, chicos, es que es un presidente que va a tener aristas muy marcadas, ¿no? El tema social y el tema económico van a estar tal vez muy dispersos, ¿no? Pero recordemos un poco, muchachos, lo que ocurría previo a este periodo, ¿bien? Y aquí, chicos, quiero entrar conversando un poco acerca de lo que fue el gobierno de Belaúnde Terry, o al menos el primer gobierno de Belaúnde Terry, ¿sí, chicos? ¿Ahí recuerda qué acontecimientos importantes hubo en el gobierno de Belaúnde Terry? Por ejemplo, ¿alguien recuerda mm, qué partidos se unieron para hacer oposición de Belaúnde en su primer gobierno? Muy bien, Leslie, el APRA y el UNO, ¿verdad? La unión entre el APRA, ¿no? Y el UNO, ¿no? Muy bien, claro que sí, lo que se le llama a veces la superconvivencia, dice, ¿no? El APRA y el UNO, ¿no? Reunidos ahí contra Belaúnde. ¿Y por qué Belaúnde no pudo aplicar, chicos, la reforma agraria? ¿Por qué no pudo aplicar, chicos, la reforma agraria? Porque la reforma agraria era un pedido, chicos, que se caía por su propio peso, ¿verdad? Claro, el APRA se oponía, ¿no? El APRA se oponía, chicos, porque la reforma agraria era una propuesta de ellos, muchachos. La reforma agraria era una propuesta prisa, ¿no? Que durante mucho tiempo la conllevaba, ¿no? Justo ahorita salgo con algunos chicos que estábamos con nosotros y hablamos de la Revolución Mexicana. De la Revolución Mexicana, por ejemplo, chicos, ahí se dio la reforma agraria, ¿no? Se dio la repartición de algunas parcelas de tierra, ¿no? Donde el campesino pudo tener cierta presencia y dejó ese trabajo de servidumbre, ¿no? Y recuerda que el APRA, ¿dónde fue fundado? ¿Dónde fue fundado el APRA? En México, pues claro, chicos, ¿verdad? Y el APRA era considerado un partido que, chicos, sí era visto como un partido de izquierda, ¿no? Pero fuera de, claro, era ilegal, ¿verdad? ¿Qué constitución lo había marcado como ilegal?
No, el de Leguía no fue. ¿Qué partido lo nombró como ilegal? Claro, la Constitución del 33, pues chicos, claro. La Constitución de 1933, la Constitución de Sánchez Cerro, ¿no? Lo puso como ilegal, ¿no? Y recuerda que durante los años que habíamos visto, el APRA había sido perseguido en varias ocasiones, ¿no? Por ejemplo, Odría, con Odría fue perseguido, ¿sí o no? ¿Cuáles fueron las dos leyes que se crearon para perseguir al APRA? La ley de emergencia, muy bien Leslie, muy bien Angélica. ¿Y cuál es la otra ley? ¿Cuál es la otra ley? La ley de seguridad interior, pues claro, chicos, ¿verdad? La ley de emergencia es la ley Sánchez Cerro, ¿no? Y la ley de seguridad interior es la ley, muchachos, es la ley es la ley, recuerda, de Odría, ¿no? En este caso, en ambas leyes, ¿no? El APRA fue perseguido. Recuerda que el APRA, durante el gobierno de Odrías, ahí en la torre como tal, se terminó refugiando en la Embajada de Colombia, ¿no? Y es curioso porque el APRA después de eso hace la alianza con Odría, o se le llama la superconvivencia. Y chicos, entonces, el gobierno de Belaúnde fue un gobierno donde no hubo mayoría en el Parlamento, ¿no? Belaúnde sufrió muchísimo en realidad para poder ejercer algunas medidas. Fue un gobierno muy endeble en realidad, ¿no? Muy débil, chicos, ¿ah? Entonces, en este gobierno de Belaúnde, muchachos, ya las cosas aparentemente caían por su propio peso, ¿no? Pues, en, por ejemplo, muchachos, mm, no se dio la reforma agraria, ¿no? La reforma agraria que quiso aplicar Belaúnde fue aplicada en unas tierras muy pequeñas, no llegó a tener consenso, ¿no? Y por esta razón, chicos, es de que el, el descontento de la población era notorio, ¿no? Recuerda también que Belaúnde afrontó guerrillas, ¿no? ¿Te acuerdas las guerrillas del 60? ¿Qué movimientos guerrilleros se levantaron en el gobierno de Belaúnde? Muy bien, Angélica, el MIR, muy bien, Andrea, el MIR, el Movimiento Izquierda Revolucionaria y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ¿verdad? ¿Alguien recuerda quiénes eran sus líderes? ¿Ahí? Claro, Javier Herao pelea, ¿no? Pelea ahí, ¿no? O sea, Javier Herao se suma al Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Y termina falleciendo, ¿no? No, Hugo Blanco no, Hugo Blanco es de la toma de tierras en el Cusco, Angélica. No, Javier Herao era un poeta, ¿verdad? Era un poeta de clase media, acomodada, que va a Cuba, ¿no? Va a estudiar a Cuba y en Cuba se enamora un poco de este relato revolucionario de Cuba, ¿no? Y cuando llega al poder, perdón, cuando llega al Perú, lo que quiere es levantarse en armas, ¿no? Así como emulando un poco la revolución cubana, ¿no? Chicos, entonces es importante darnos cuenta de ello. Claro, la Puente UCE es uno de ellos, ¿verdad? La Puente UCE es uno de ellos y el otro, pues, es también Héctor Béjar. ¿Te acuerdas de Héctor Béjar, muchachos? ¿Te acuerdas de Héctor Béjar, chicos? Yo te conté algo sobre Héctor Béjar. Chicos, recuerda sobre Héctor Béjar, chicos? ¿No? Héctor Béjar, chicos,
Claro, sí, habíamos conversado un poco, algunos habían hablado sobre que enseñaba en San Marcos, pero principalmente recuerda de que Héctor Béjar, ¿no? Fue uno también de los guerrilleros que se había levantado, ¿no? Y que durante el gobierno de Pedro Castillo, no sé si te acordarás, ¿no? Pero en el gobierno de Pedro Castillo, Héctor Béjar fue nombrado canciller también, ¿no? Y eso generó mucha polémica para un sector de la población, ¿no? Bien, bien, chicos, ahí está, el Movimiento de Liberación Nacional y el MIR, ¿no? El Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ¿no? Bien. Ah, ya, me preguntas, Andrea, por lo de Hugo Blanco, ¿a eso te refieres? Sí, lo de Hugo Blanco fue el segundo gobierno de Pro Garteche, hija. En el segundo gobierno de Pro Garteche, ¿no? Fue lo que ocurrió en Cusco, ¿no? Justamente con lo de Hugo Blanco. Bien, chicos, no te preocupes, hija. Perdón más bien que no lo había leído. Bien, chicos, ahí está. Y bueno, el gobierno de Belaúnde, muchachos, se caía por su propio peso, la situación venía tensa, y pues, muchachos, esto va a terminar con la famosa Acta de Talara, ¿no? El Acta de Talara fue un documento firmado, chicos, entre el gobierno peruano con la IPC. Bien, la IPC y el gobierno peruano se juntaron para determinar ciertos precios muy claros acerca del nuevo contrato para la extracción del petróleo en la Grey Pariñas. Bien, pero aquí ocurre algo, ¿no? El propio representante y presidente del IPC en el Perú denuncia la desaparición de la página 11, página que curiosamente tenía el precio del petróleo. Y esto, chicos, va a traer consigo, y esto va a traer consigo, pues, un escándalo de corrupción, ¿no? Va a ser, todo apuntaba a que aquí había algo negociado, un negociado dentro de ello. Chicos, muchos dicen en realidad que esto fue el pretexto, ¿no? Que ya el gobierno de Belaúnde se caía por sus propias negligencias y y que eran los militares, ¿no? Y que eran los militares los que ya querían llegar al poder. Recordemos también que para este momento un militar no era cualquier persona. El militar no era simplemente un soldado que había aprendido a disparar. Recuerda que el militar ya había recibido preparación del CAEN, ¿verdad? ¿Alguien recuerda qué es el CAEN? ¿Alguien recuerda, chicos, qué era el CAEN? Claro, el Centro de Altos Estudios Militares, ¿verdad? Claro, donde ya los militares ya no eran simplemente personas con con una presencia, una preparación solamente militar, sino también habían tenido preparación académica, ¿no? Política, ¿no? Entonces, eso era importante, chicos. Entonces, la página 11 se convierte, chicos, en el escándalo de corrupción del gobierno de Belaúnde. Y pues, como puedes ver en esta imagen, Velasco Alvarado termina entrando en el poder, ¿no? Chicos, si te puedes dar cuenta, en esta caricatura es muy específica, ¿no? Mira, aquí está Velasco, la página 11, Bedoya Reyes, al que decían el Tucán, por cierto, ella y la torre, ¿no? Como meros espectadores, ¿no? Era un lío político, ¿no? Por eso dicen día de comadre, ¿no? Un lío político entre la misma gente de aquí, ¿no? Era un tema político, un tema entre representantes del Parlamento, ¿no? Y esto conllevaba a que se titule así, ¿no? Angélica, lío de comadres, por eso. Hace referencia a que todas ellas eran comadres, ¿no? Como vecinas pleitistas, ¿no? O vecinos pleitistas de una cuadra, ¿no? Que estaban en este caso disputándose el poder, ¿no? Bien, chicos, y de esta manera llega al poder las Fuerzas Armadas, chicos,
Y se le conoce así a ese periodo, ¿no? El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, chicos. Ahora, vuelvo a repetirte, aquí ya hay algunos, acá los militares ya no son simplemente militares con, con preparación de disparar, con preparación de que, mira, yo solamente sé disparar, ordenar, autoritario, sino que aquí hay una preparación política, ¿no? Acá hay una influencia clara, por ejemplo, del CEPAL también, ¿no? De la Comisión Económica para América Latina, ¿no? Entonces había una influencia clara, ¿ya? Y Velasco va a llegar al poder y Velasco tiene una tendencia nacionalista, ¿no? Una tendencia muy marcada, no es nacionalista, pero muy también influenciada por, al menos sus acciones que él realizó, son más cercanas a ideas de izquierda, ¿no? ¿No? Son figuras como por ejemplo los subsidios, ¿no? El control de precios, ¿no? Son el control de la economía por parte del Estado, ¿no? Son, son muchachos, ideas un poco más pegadas a la izquierda que a la derecha, ¿no? A pesar de eso, Velasco siempre fue muy claro en decir que él no era de izquierda. Y chicos, sino él dejó claro que él era nacionalista. Bien, chicos, ahí está. Bien, chicos. Y ahí aparece, muchachos, también Morales Bermúdez, que es la contraparte, ¿no? Morales Bermúdez ya ve un gobierno heterodoxo, un gobierno que había sido, pues, golpeado. Velasco termina en el tema económico fracasando, la huelga de policías lo termina dándole el fin, ¿no? Velasco se había enfermado, había sido amputado una pierna, ¿no? Morales Bermúdez lo que hace es un poco el viraje al retorno a un gobierno democrático, ¿no? Morales Bermúdez lo que hace es, ¿no? Convocar una asamblea constituyente y hacer que otra vez, ¿no? Los partidos vuelvan a tener presencia, ¿no? Chicos, ahí está. Bien, chicos, veamos aquí. Entonces, en esta fase, muchachos, del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas inicia en el 68, 1968, y termina, chicos, en 1980. 12 años, ¿bien, chicos? El docenio también, chicos, de ese gobierno revolucionario, ¿bien? Vuelvo a repetirte, comandado por dos grandes sectores. Por un lado Velasco y por otro lado Francisco Morales Bermúdez, chicos. Ahora, lo que ellos van a encontrar es una situación muy, pero muy marcada, ¿no? Principalmente Velasco, que es el que comienza este periodo. Velasco va a aplicar reformas que busquen superar estos problemas económicos de subdesarrollo, ¿no? Y principalmente basarse en un tema de soberanía, ¿no? Nacional. Pero te vuelvo a repetir que Velasco estaba muy ligado al tema del nacionalismo, chicos. Y el plan que él presenta dentro de su gobierno es el plan Inca. Chicos, reformas modernizantes, nacionalistas, realizadas por la vía autoritaria. Es un dictador, pues muchachos, es un dictador. Y aquí nosotros estamos en el lugar correcto. Ustedes saben que acá nosotros, chicos, le damos con palo a todos, ¿ah? No solamente a los que nos caen bien o a los que nos caen mal, ¿no, chicos? O sea, y Velasco es un dictador, pues muchachos, obviamente. ¿Sabes por qué es un dictador? Porque no hay Congreso, porque no hay Constitución, ¿eh? Porque Velasco termina controlando los medios de comunicación también. Entonces te pregunto, ¿esas son prácticas dictatoriales, sí o no? Cerrar no tener Congreso, no tener persecución a partidos, no tener medios de comunicación, no haber, no, sin Constitución, te pregunto. Eso no es, por supuesto, muchachos. Lo que pasa es que lamentablemente nosotros acá en el Perú no tenemos mucha madurez política, pues, muchachos, ¿no? Porque, por ejemplo, los de izquierda le dicen dictadura a Fujimori, pero no le dicen dictadura a Velasco. Y los de la derecha le dicen dictadura a Velasco, pero no le dicen dictadura a Fujimori. Ahora te pregunto, ¿en ambas hubo un criterio autoritario, sí o no?
¿Sí o no, chicos? Por supuesto, pues. Claro, Velasco no convocó elecciones, pues Velasco lo controló. Ahora, eh, Fujimori al menos hizo el engaño, pues, ¿no? De convocar elecciones, unas elecciones donde él tuvo cierta manipulación, sobre todo la del 90, ¿no? Perdón, sobre todo la del 2000, ¿no? Que fue la que estalló completamente su escándalo de corrupción, ¿no? Pero en ambos, chicos, nosotros vemos gobiernos autoritarios, ¿no? Bien, muchachos, ahí vamos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo claro, chicos, hasta acá entonces? Bien, chicos, lo máximo. Bien, muchachos, ahora, una de las medidas que Velasco hizo, que fue considerada posiblemente el símbolo de su gobierno, fue la expropiación de la IPC. ¿Alguien recuerda qué era la IPC? La empresa petrolera, sí, Angélica, claro. Era la International Petroleum Company, claro, ¿no? Ujú. Era la empresa norteamericana, ¿no? Que en este caso ella era la que tenía mucha función y mucha presencia en la región de la Brea y Pariñas, ¿no? En la zona del norte del Perú. Entonces, la IPC, por ejemplo, del gobierno de Leguía, no sé si te acordarás, pero se firmó en el gobierno de Leguía el famoso Laudo de París. ¿Lo recuerdas? El Laudo de París. ¿Qué era el Laudo de París? ¿Qué fue el Laudo de París? Ah, me acabas de decir que sí te acuerdas, ¿ah? A ver, chicos, ¿alguien recuerda qué es el Laudo de París? Claro, fue un contrato a favor del IPC, ¿no? Donde el gobierno de Leguía, ¿no? Le condenó ciertos pagos, ¿no? A la IPC, sobre todo impuestos, ¿no? Alrededor de 25 años libres de impuestos, ¿no? Entonces, la IPC había generado, chicos, cierto malestar, ¿no? Cierto, cierta incomodidad en la población. Entonces, uno de los actos, ¿no? Para que Velasco deje en evidencia que su gobierno era diferente, fue la expropiación de la IPC. Expropió a la IPC, chicos, ¿ah? ¿Qué significa? Que la convirtió en patrimonio nacional. Le dijo, chao IPC, ya no funcionas acá. A partir de ahora, todo tu medio de producción va a ser tomado por el Estado. Las nacionaliza, ¿sí, chicos? O sea, las estatiza. ¿Qué significa estatizar? Que sean parte ahora del Estado. El 9 de octubre del año 68 es recordado como el día de la dignidad, ¿no, chicos? Ese día, chicos, el gobierno de Velasco, las Fuerzas Armadas, con sus tanques, con sus armas, llegó a la IPC y la expropió. Tomó el control, muchachos, de este yacimiento petrolero. Chicos, ahora, pregunta, ¿esto a la gente le agradó, sí o no? Te pregunto, chicos, ¿esto a la gente le agradó o no le agradó? Claro, pues no. La gente celebró esto, chicos, ¿ah? La gente celebró el día de la expropiación del IPC. Ahora yo te pregunto, ¿la IPC acaso no era una empresa norteamericana? Y- Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos?
nos odia. Fuera de eso, chicos, va a generar una molestia, pues obviamente, ¿no? Claro, va a pedir que sea indemnizado, va a amenazar de cierta manera también al Perú, ¿no? Con algunos castigos económicos, porque no es, o sea, no lo va a tomar a bien que vengan y le quiten, pues, una empresa, ¿no? ¿Eh? Bien, chicos, ahí está. Comienza también, chicos, el control de recursos, ¿no? O sea, el gobierno de Velasco va a querer controlar recursos estratégicos como el petróleo, ya le quitó a la IPC, las minas, ¿no? Ahí va, la pesca también, ¿no? Y va a crear empresas nacionales, ¿no? Petroperú, Siderperú, Entel Perú, ¿no? Una gran cantidad de empresas, chicos, con el término Perú, ¿no? Pues el objetivo de estas empresas era de que el Estado se convierta en el nuevo extractor de los recursos, ¿no? Y que exista, pues, una industria nacional. La pregunta es, chicos, o sea, poniéndole el nombre Perú, ¿significa que he industrializado el Perú? O sea, decir Petroperú significa que ahora el Perú es un gran extractor de petróleo. No, pues muchachos, no, lamentablemente no fue así. Entonces, por esas razones de que estas empresas nacionales terminaron, pues chicos, fracasando, ¿no? Quebrando. Hoy Petroperú, por ejemplo, chicos, se ha declarado en bancarrota hace poco, ¿no? En una empresa que suena bacán, pues no suena muy bien que tú digas, ah, no, el Perú es exportador de petróleo, ¿no? Pero por más inyecciones económicas que el Estado le ha dado, ¿no? Me parece que en los últimos tiempos le ha dado cerca de 18.000 millones de soles. Petroperú no ha podido levantar, chicos, ¿no? Y es por eso de que el día de hoy lo que se quiere es de que capital privado invierta hasta el 49% de las acciones de Petroperú. Y lo mismo va a pasar con muchas empresas, ¿no? ¿Saben por qué, chicos? Porque el que tú creas una empresa nacional no significa que por ende ya es una empresa eficiente. Y tampoco es una garantía que los peruanos le compren a esa empresa. Porque al final y al cabo, chicos, esta empresa va a entrar de todas maneras al concentro, chicos, de la oferta y la demanda. ¿Eh? Bien, chicos. Bien, ¿todo bien hasta acá? Bien, chicos. Excelente. Chicos, también hay un apoyo a la industria con el modelo Easy, ¿no? El modelo Easy no es un modelo nuevo. Era un modelo que venía de la época de Prado Ugarteche, chicos. ¿Alguien recuerda que eran las Easy? ¿Alguien recuerda que eran las Easy? Claro, pues era la industrialización por sustitución de importaciones. Era la búsqueda de que se deje el ingreso, ¿no? El ingreso, en este caso, chicos, de las importaciones y que en reemplazo de eso, lo que se haga es de que el Estado industrialice o fabrique aquello que antes importaba, ¿no? Modelo interesante, ¿no? Que era parte de la CEPAL, ¿no? De la Comisión Económica para América Latina. Chicos, ahí está. Ah, también se creó el Sinamos, chicos, el Sinamos, ¿no? Creado para organizar la participación de diversos sectores populares, ¿no? Un mecanismo por el cual, ¿no? El Sinamos es el Sindicato Nacional de la Movilización Social. O sea, un organismo por el cual, de cierta manera, controlabas a la gente, ¿no? Chicos, ahí está. Bien, muchachos. Bien, chicos. ¿Hasta aquí todo bien? Bien, chicos, excelente. Muy bien. Bien, chicos, recuerda que ahí hay una influencia del CEPAL, ¿no?
el CEPAL, chicos, la Comisión Económica para América Latina, ¿no? Que justamente era la que impulsaba el tema de la Sisi, ¿no? Cosa que terminó fracasando, ¿no, chicos? Y también el CAE, ¿no? El CAE que le otorgó pues una fuerza política, una fuerza, una preparación, ¿no? Académica diferente a lo que normalmente un militar está acostumbrado, ¿no? Un militar está principalmente acostumbrado a una formación netamente de guerra, ¿no? Netamente de enfrentamiento. Y aquí ya hay una creación o una preparación política, y esto hizo de que los militares entren en política, ¿no? Y no solamente como un simple golpe de Estado, sino ahora con una idea clara de un proyecto, ¿no? Recuerda que los primeros fueron, ¿no? Los primeros que fueron, hicieron eso, fue la Junta Militar, ¿no? Que, por ejemplo, hicieron las bases de la reforma agraria, no sé si te acordarás. ¿Ya? Bien, chicos, ahora, ¿qué buscaba el Plan Inca? Bien, chicos, el Plan Inca, por ejemplo, buscaba modernizar el país por vía autoritaria, ¿no? Vuelvo a repetirte. El Plan Inca buscaba eso, ¿no? Es una serie de reformas, muchachos, una, una serie de reformas, chicos, que, lo que buscaba era un cambio, ¿no? Por eso es de que, claro, buscaba acabar con una dependencia extranjera también, Andrea, ¿no? O sea, eso era lo que se hablaba justamente, chicos, del plan Inca, ¿no? Modernizar al país. Una reforma, un cambio, ¿no? Acabar tal vez con el modelo normalmente dependiente que se había tenido. Ahora, suena bacán, ¿verdad? Suena muy bien, suena entretenido. Ahora, la pregunta es, chicos, la pregunta es, el- ¿eso funcionó? Pregunta, chicos, ¿cree el plan Inca terminó funcionando? No, muchachos, no terminó funcionando. Yo te voy a explicar por qué, ¿eh? Vuelvo a repetir de que se estatizó los recursos naturales, los recursos estratégicos, el petróleo, apareció, chicos, Petroperú, la Corporation, que fue la Centromin, ¿no? Marcona Mini, que se convirtió en Hierro Perú, Pesca Perú, Enafer, Entel, Aeroperú, ¿no? Empresas nacionales, chicos, ¿ah? Empresas nacionales, pero aquí viene un problema, pues, chicos. El problema es de que no solamente basta con tomar la empresa y decir, ya, ahora administrenos ustedes, ¿no? Y ahora la administra un peruano. Sino es también darle a las empresas el capital, ¿no? Ver si ellos cuentan con el capital, con la infraestructura, con la tecnología. Y y esos chicos, y esos muchachos no terminó funcionando, pues, ¿no? Eso no terminó, chicos, funcionando al 100%. Ahora, veamos aquí, chicos. El gran cambio que hizo Velasco, y posiblemente por lo que más se le recuerda, es por el apoyo que se tuvo al campesino. El campesino, muchachos, vivía todavía en una forma muy atrasada, ¿no? El tema de las tierras, recuerden de que estaba controlado por muy pocas manos. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el hacendado de la sierra? El gamonal, muy bien, claro. Y recordemos que el gamonal era el terrateniente en la sierra, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el terrateniente en la costa?
Es parte de la oligarquía, pero se le llama hacendado. Claro, el hacendado costeño y el terrateniente, ¿no? Gamonal en la sierra, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, muchachos, durante mucho tiempo, ¿no? Las tierras habían sido controladas por un grupo muy pequeño de personas. Y esto había generado un malestar, pues, ¿no? Porque todavía en la sierra, ¿no? Se veía esta figura de, de servidumbre, ¿no? O sea, no sé si tú sabrás, pero en esta época, por ejemplo, ¿no? Los campesinos le decían, cuando llegaba el patrón, ¿no? Prácticamente era patroncito, ¿no? ¿Cómo está usted, patroncito, ¿no? Se hincaban ante él, le besaban la mano, ¿no? Recibían como si fuese una autoridad mayor, ¿no? Dicen que algunos hacendados venían y cuando querían bajar del caballo, ¿no? El campesino le ponía a su espalda para que pueda bajar, ¿no? Pues era, chicos, en realidad, pues un sistema que te hacía recordar mucho a la Edad Media, ¿no? Un sistema, chicos, tipo Edad Media, ¿no? Un tipo feudalismo. Pero así, chicos, atrasado estaba el tema del campo en en el Perú, chicos. Entonces, el objetivo de la reforma agraria era, ahora sí, ya no hay Congreso, ¿no? Ya no hay Constitución, ya no hay oposición, ya no hay cómo decirte que no, porque es una persona autoritaria, es un dictador Velasco. Ahora sí, chicos, la idea es aplicar la reforma agraria y ya no tienes enemigos que te digan que no. Y el objetivo de aplicar la reforma agraria, chicos, era evitar las luchas sociales, ¿no? Esa era la idea, ¿no, chicos? Evitar las luchas sociales, ¿eh? Mejorar la calidad de vida, evitar que el campesino, evitar, chicos, que el campesino se subleve, se deje convencer, porque un campesino, y eso te lo digo bajo una idea que se mencionaba en esta época, pero por ejemplo, un campesino, ¿no? Que, que siempre había sido maltratado, que siempre había vivido mal, que siempre lo habían tratado de la peor manera posible, era más fácil, no te digo yo que sea más sencillo, pero va a ser más fácil, ¿no? Que este campesino se aliste, ¿no? En grupos de levantamientos como los que surgieron en el 60, ¿no? En el 60 tú tienes movimientos guerrilleros como el MIR, como el LN, el ELN, y te pregunto, ¿por qué ellos entraron a a la selva? ¿Por qué ellos entraron al campo? ¿Por qué fueron para allá? ¿Por qué no fueron a la ciudad? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué fueron al campo? ¿Por qué fueron a otras regiones? ¿Por qué no fueron a la ciudad? Porque para ellos, chicos, ellos veían que la realidad de Lima era diferente, pues, ¿no? La realidad de la costa era diferente, pues en la realidad de la sierra, ellos podían observar que la realidad de la costa, de la sierra, era una realidad más cercana de poder convencer de que estas guerrillas tenían que triunfar, ¿no? Y chicos, y además también eliminar el gamonalismo, que era lo que se buscaba también, ¿no? Eliminar el gamonalismo que había tenido muchos años ya de presencia en la región de la sierra, ¿bien? Bien, chicos. Ahora, cuando se aplica la reforma agraria, verás cocina le tiembla la mano, ¿ah? Él aplica la reforma para todo, ¿bien, chicos? Es más, se menciona de que le aplica la reforma hasta a su propia familia. A su suegro dice que le aplica la propia reforma agraria, ¿no? Eso sí es importante darse cuenta que no se casa con nadie, pues, ¿no? Y chicos, eso sí es una realidad que él tenía, chicos. Ahora, cuando se da todo esto, muchachos, la reforma agraria,
hay un gran error que se comete con la reforma agraria, ¿no? Y eso es parte de la propia, del propio desconocimiento que se tiene. O sea, porque cuando tú crees que se habla de reforma agraria, dices, ah, mira, le regalaron la tierra al campesino, ¿no? El campesino fue dueño de las tierras, dice, ¿no? Y eso es falso, pues, chicos. El campesino no fue dueño de las tierras. Bien, chicos, el campesino no fue dueño de las tierras. Lo que se establecieron acá, chicos, fueron las CAPs y las AIS, las cooperativas agrarias y las sociedades agrarias, ¿no? Bajo la idea de que, ¿no? Un grupo de campesinos se encarguen de administrar, chicos, ¿no? El campo. Y también un grupo, chicos, de campesinos también se encarguen de, ya sea en la sierra o ya sea en la costa, las cooperativas y las sociedades agrarias, ¿no? Pero la idea era, chicos, de que ellos tengan, ¿no? la, la administración colectiva de las tierras, o sea, no es que se las regalaron. Ahora, chicos, la realidad fue clara, pues, muchachos. ¿Cuál fue la realidad? La realidad fue que no todos los campos de cultivo estaban igual, pues, chicos. Por ejemplo, en la Sierra Sur había muchos campos que sí estaban olvidados, ¿no? Que no producían, que había un gamonalismo muy claro, ¿no? Pero en la costa norte al menos, se veía, chicos, se veía, chicos, campos de cultivo que sí funcionaban, que sí tenían una importante producción, ¿no? Por ejemplo, la hacienda que yo siempre te conté, ¿no? La hacienda Wando. La hacienda Wando, chicos. La hacienda Wando, por ejemplo, era una hacienda que tenía, pues, las, las naranjas y las mandarinas, Wando, ¿no? Y que funcionaba muy bien, chicos, ¿ah? La famosa hacienda Wando. Me tengo que buscar una imagen ahorita de la hacienda Wando, ¿eh? Para que la puedas ver. Dame un segundito, ¿ya? Porque vas a la hacienda Wando. Ujú. Segundo. La hacienda está por Chacay, por ahí, hacienda Wando, ¿eh? ¿La han visitado? Ah, mira. Una hacienda, chicos, que tenía mucha importancia. Es más, la gente misma, ¿no? Los propios campesinos, decían de que esta hacienda funcionaba bien, ¿ah? Mencionaban de que ellos reconocían bastante al patrón, ¿no? Chicos, mira, tremenda hacienda. Ah, mira la hacienda. Claro, 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 que en Guaracha, acá, por ahí para el norte. Mira, claro, le deben haber dado parte de la cooperativa, pues, ¿no? Bueno, perdón, parte de la sociedad agraria, ¿no? De la cooperativa, perdón. ¿No? Entonces ahí está, chicos, está la hacienda, ¿no? Ahora, chicos, la reforma agraria va a traer consigo ciertas reacciones, como por ejemplo, obviamente el hacendado, el dueño de tierras, va a ver bien o va a ver mal esta repartición, esta reforma agraria. El dueño de las tierras, el hacendado, ¿lo va a tomar bien o lo va a tomar mal? Claro, pues, chicos, lo va a tomar mal, lo va a tomar pésimo, pues muchachos, obviamente. El campesino, ¿cómo lo va a tomar? El campesino, ¿cómo lo va a tomar? ¿Mal o bien? El campesino, chicos, el campesino, ¿cómo lo va a tomar? Claro, pues el campesino va a estar bien, ¿no? El campesino va a estar contento, pues chicos. ¿Y cómo lo va a tomar? ¿Y cómo lo va a tomar el trabajador al que le pagan?
cómo lo va a tomar, chicos, el trabajador, al que le pagan su jornada? ¿Lo va a tomar bien o lo va a tomar mal? Lo va a tomar mal, pues chicos, claro. Hay un historiador llamado, muchachos, Carlos Contreras y Marcos Cueto, que tienen una obra llamada El Perú Contemporáneo. Y ellos entrevistan, se dan el tiempo de entrevistar, ¿no?, a personas, ¿no?, dentro de la reforma agraria. Algunos sobrevivientes de la reforma todavía, o algunas personas que, que han tenido un familiar de eso, ¿no?, que estuvieron en la reforma. Y por ejemplo, entrevistan a un nieto, ¿no? A un nieto de un hacendado. Y pues obviamente él cuenta que su abuelo ese día sufrió, pues, ¿no? Cuando se enteró de la reforma, ¿no? Sufrió duramente, pues, ¿no? Porque la reforma agraria le quitaba las tierras y pues esto era complicado para él y para el accionar que él tenía en su vida cotidiana, ¿no? Luego, chicos, viene el campesino que obviamente, pues el campesino cuando escuche esto, ¿no?, va a sentirse bien, ¿no? Va a estar muy contento y a dar alegría, ¿no? ¿No? Recuerden de que aquí habían algunos lemas que eran los lemas que se tenían de la Revolución Agraria también de México, ¿no? El, la tierra es para quien la trabaja, ¿no? Y campesino, el patrón no volverá a comer de tu trabajo, de tu pobreza, ¿no? De tu trabajo. ¿Eh? ¿Y qué pasaba con el trabajador? Con este trabajador que había sido contratado para trabajar el agro. También la va a ver mal, pues chicos, porque miren, el hacendado le podía pagar, ponte, le podía pagar 2.000 soles le podía pagar, ¿eh? Ponte como ejemplo que le paga 2.000 soles. Y te pregunto, el campesino, los nuevos campesinos, administradores de estas tierras, ¿van a poder pagarle 2.000 al trabajador? ¿Tú crees que ellos tienen los recursos? ¿Crees que ellos tienen los recursos para pagarle 2.000? No, pues chicos, obviamente que no. Chicos, claro, chicos, obviamente que no. Razón por la cual se van a ver muy afectados también, ¿no? Se van a ver, chicos, muy afectados, ¿eh? Bien, chicos. Entonces, por estas razones de que la reforma agraria, chicos, no terminó teniendo un éxito, ¿no? La reforma agraria, muchachos, este, la reforma agraria, chicos, terminó generando un retroceso en realidad en la producción. ¿Por qué, chicos? Por una sencilla razón. No hubo, no hubo apoyo económico, no hubo apoyo tecnológico, ¿no? O sea, se le dio al campesino y le dijeron, ya, campesino, ustedes administren. Ahora, la pregunta es, ¿el campesino tiene el capital para invertir? ¿El campesino tiene la tecnología para invertir? Obviamente que no, pues chicos, obviamente que no. Es por eso que al final y al cabo, esto generó un retroceso de producción, no hubo apoyo técnico industrial, se produjo menos de lo que normalmente la gente consumía y comenzó la escasez, ¿no? Y es por eso también que, de manera indirecta, esto va a tener un fuerte impacto la siguiente década. Porque recordemos que la siguiente década vamos a vivir, chicos, la peor crisis económica de nuestra historia. Claro, muchos de ellos, ¿no?, al final del cabo terminan vendiendo las tierras, ¿no? ¿No? De manera colectiva, ¿no? Bien, chicos. Pues económicamente, chicos, la reforma agraria en realidad, chicos, fue un impacto social importante. Es más, hay que darle el valor que se merece. La reforma agraria contentó de cierta forma al campesino, y esto hizo que el campesino, y este,
No, es como que una especie de boletín, 4 soles, ¿no? Era un boletín. Es como un bono, bueno, la reforma agraria habilitada, entonces supremo 4 soles, ¿no? Bien, chicos, entonces, miren, el, la reforma agraria, ¿no? La reforma agraria lo que buscaba era, o sea, buscaba contentar al campesino, que el campesino no sea, que el campesino no se vaya al lado, ¿no? De los guerrilleros, ¿no? Que la calidad de vida del campesino mejore y que de esta manera, pues, no se levante, ¿no? No se levante contra el Estado. Y de cierta manera esto funcionó, ¿ah? Recordemos de que Ayacucho son unas tierras donde, por ejemplo, la reforma agraria no se da. La reforma agraria no tiene mucho eco no tiene mucho eco, chicos, la reforma agraria en Ayacucho, y Ayacucho es donde está el terrorismo, ¿no? Pero económicamente, chicos, la reforma agraria fue un desastre, pues. El campesino posiblemente dejó de trabajar para su patrón, ¿no? Y ahí posiblemente sea algo muy positivo para él, pero económicamente, su calidad de vida no mejoró. Tuvo un golpe económico, chicos, muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? ¿Saben cómo le dicen a la gente de Velasco? El sendero le dice revisionista, ¿no? ¿Qué es un revisionista para sendero? Un revisionista es una izquierda, ¿no? Pero que quiere todavía mantener el orden, ¿no? No es una izquierda radical, ¿no? Como eran ellos después, ¿no? Bien, chicos. Ujú. Hasta aquí hay una duda, consulta, pregunta, todo clarito. Todo bien, chicos. No, máximo, chicos, ¿ah? Muy bien, chicos, excelente. Bien, chicos. Ujú. Muy bien. Ahora, por cierto, chicos. Velasco también. Oye, mire, lo que pasa es que va a traer repercusiones para la década siguiente, porque al, al afectar la agricultura, al afectar la producción en el agro, esto va a traer consigo, pues, problemas adelante, ¿no? O sea, va a empezar la inflación, la escasez de productos, ¿no? Y más aún sumándole a los gobiernos terribles que vamos a tener en el 80, como Belaúnde, que fue un gobierno también muy, pero muy mediocre. Y ni qué decir de Alan, ¿no? Que fue un gobierno desastroso. Al final y al cabo, chicos, la crisis fue inminente, ¿no? Bien, chicos. Muy bien. Bien, chicos. Bien, chicos. Ah, por cierto, chicos, te quería comentar también de que se creó el Día del Campesino, que reemplazó qué día. Claro, el Día del Indio, pues claro, obviamente. Claro, chicos, obviamente que el Día del Indio fue el día que Leguía creó, ¿no? Para el indígena, ¿no? Que se sentía parte de, ¿no? Y aquí, chicos, también se creó, bueno, se reemplazó por el Día del Campesino, ¿no? ¿Sí, chicos? Bien, muchachos. Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas, consultas.
Bien, chicos, ¿todo bien hasta acá? Bien, chicos, excelente. Bien, chicos, ahora, el gobierno también de Velasco se creó el Sinamo, bien, chicos, que es una especie de control, chicos, de la población, ¿bien? O sea, el Sinamo, chicos, era el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, ¿no? Sinamo, ¿no? La función era en realidad organizar los sectores populares. Ahora yo te pregunto, si el Estado se va a encargar de organizar a los sectores populares, pregunta, ¿estos sectores populares van a ir en contra de Velasco o van a ir a favor? Voy a preguntarte, si el Sinamos era, chicos, uno de los, si el Sinamos era el Sistema Nacional de Movilización Social, para poder un poco organizar los sectores populares y se puedan movilizar, te pregunto, ¿estos sectores populares van a movilizarse a favor o en contra de Velasco? O sea, ¿tú crees que Velasco va a crear Sinamos para organizar el sector popular, para que el sector popular salga en contra de él? Pues si los va a empadronar, si los va a ayudar a organizarse, ¿tú crees que van a organizarse contra él? Claro, pues chico, va a salir a favor de él, pues, ¿no? Por eso mira aquí, miren chicos, miren. Viva la revolución, ¿no? Peruana. Viva el general Velasco, ¿no? Sindicato de Trabajadores de la Hacienda Chascaracerro. Se queda en comas, creo, ¿no? Huaycán, Manchay Alto, Manchay Bajo, ¿no? Viva Velasco, viva la revolución. O sea, estas personas, chicos, que han sido organizadas por Velasco, obviamente van a salir a apoyar a Velasco, los muchachos. Van a movilizarse a favor de Velasco, pregunta. ¿Es una forma de controlar a la población, sí o no? ¿Es una forma, chicos, de controlar a la población, sí o no? Sí, pues claro que sí, por supuesto que sí, chicos. Pero es importante darse cuenta de ello, chicos. Bien, muchachos. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, muchachos. Bien, muchachos. Bien, chicos. Se crea también el SINAI y el OSI, bien, chicos. Ah, y se estatiza, chicos, los medios de comunicación. Ya es una práctica netamente dictatorial, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Por qué, chicos, es un problema la, el control de medios, chicos? Chicos, claro, pues porque limitan la población, chicos, obviamente. Claro, pues chicos, obviamente que limita limita, chicos, la libertad de opinión.
sea, que exista, chicos, que exista un control de medios de comunicación, que se estatice los medios de comunicación, significa, muchachos, de que ahora la prensa va a decir lo que el Estado quiere. Y eso afecta claramente a la libertad de expresión, pues, muchachos. El SINADI y el OSI, chicos, y la OSI, ¿bien? Fueron las organizaciones que se crearon en el Estado, ¿no? Para poder, este, controlar los medios de comunicación, ¿no? De esta forma, chicos, miren, movilizó a la población, ¿no? Movilizó a la población a favor de él, ¿no? Controló los medios de comunicación, te pregunto, ¿había libertad o no había libertad? No, pues claramente que no, chicos, por eso te digo, pues yo te mencionaba de que eran prácticas de tipo, ese corte, ¿no? Corte dictatorial, ¿no? Y chicos, también viene la reforma educativa de Salazar Bondi, chicos. Ujú. ¿Quién parece oveja de corral? No entendí eso, Gabriela. Bien, chicos, a ver. Ujú. Bien, chicos. Entonces, bueno, Salazar Bondi también, muchachos, ¿no? Habla acerca, bueno, junto con Barrantes, con Emilio Barrantes, ¿no? Eran los educadores del momento, ¿no? Bien, chicos. Un poco lo que hablaba Bondi era el tema de que, ¿no? De que existía como que una especie de posturas, ¿no? Acerca de la libertad, ¿no? Entre las razas, entre los pueblos, ¿no? Bien, chicos, ahí está Bondi también, ¿no? Ah, claro, pues obviamente que sí, ¿no? Pero esas prácticas, Gabriela, siempre son prácticas de gobiernos dictatoriales, ¿no? Que la gente te haga caso a lo que tú quieres, ¿no? O sea, qué mejor controlar a la población, ¿no? O sea, por ejemplo, estas personas de aquí, los sindicatos de trabajadores, ¿no? De la hacienda Chacracerros, ¿no? Eran hacendados, ¿no? Que habían recibido, pues, por parte del Sinamo, no, perdón, que habían recibido los, por la reforma agraria, ¿no? Alguna, ya sea corporaciones agrarias o sociedades agrarias, ¿no? Por tal razón es que esta gente está a favor de Velasco, ¿no? Bien, chicos, en el aspecto internacional, el apoyo a los no alineados. ¿Alguien sabe quiénes son o qué es los no alineados? Eso lo hemos visto en HU, ¿ah? ¿Saben qué son los no alineados? Claro, los no alineados son los no alineados, chicos, son los países que no son ni capitalistas ni que son tampoco socialistas. Claro, los que no se meten en ningún bando en las guerras, no, no se meten en ningún bando en la Guerra Fría, como dice Andrea, ¿no? En la Guerra Fría. Ahora, son también los llamados tercermundistas, ¿no? Los también llamados tercermundistas, ¿no? Estos tercermundistas, muchachos, chicos, los famosos, tercermundistas, ¿eh, chicos? Bien, muchachos, ahí está. Ujú. Ahora, hay que tener en cuenta algo importante también, muchachos, ¿ah? El, Aquí, durante la Guerra Fría, se tiene el bloque capitalista, ¿no? Que es el primer mundo, el segundo mundo, que es el bloque socialista, y el tercer mundo, ¿no? Que son los países subdesarrollados, ¿no? En este caso, el Perú. Aquellos países que se habían independizado, como por ejemplo el caso de Argelia, ¿no? El caso, por ejemplo, de la India, ¿no? Los alineados, ¿no? Muchos países de Asia y también de África, ¿no? Y también América que va a entrar ahí, ¿no? Aunque, para serte sincero, chicos, la diplomacia de Velasco era más cercana, chicos, a la Unión Soviética, ¿ah? O sea, si bien es cierto, él decía que era un no alineado, o sea, que no comulgaba ni con lo que no comulgaba ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, chicos.
es por esta razón, pareciera de que era neutro, ¿no? Pero al fin y al cabo la diplomacia va con Cuba y también, chicos, con la Unión Soviética, ¿no? Con la Unión Soviética. Ahora, la amenaza de la enmienda, chicas, Hickenlooper, esta es la amenaza de Estados Unidos por los problemas que hubo con la expropiación, pues, de algunas empresas, sobre todo la IPC, ¿no? Entonces, el castigo, chicos, que planteaba los Estados Unidos era claro también, ¿no? La crisis del petróleo, chicos, ¿no? La crisis del petróleo del 73, ¿no? Donde los países, ¿no? De los países que se encargaban de la explotación del petróleo subieron el precio, ¿no? Y esto afectó duramente la economía. Ahora, chicos, Velasco ya se encontraba también enfermo, ¿ah? Velasco se había enfermado, chicos, y esta enfermedad le había generado la amputación de una pierna. Su enfermedad pareciese con el paso del tiempo y una vez que llegó al poder, ¿no? Avanzó más rápido, ¿no? Posiblemente por el estrés, ¿no? Por las complicaciones, ¿no? Por el no descanso, no lo sé, ¿no? Pero la enfermedad de Velasco, muchachos, se hizo muy notoria. Y ya se le veía un semblante diferente, pues, ¿no? Ya no era el semblante del Velasco del 68 que dio el golpe, ¿no? Que comandó a las tropas, ¿no? Al Palacio de Gobierno, ¿no? Mientras que Belaúnde dormía para sacarlo a patadas, ¿no? Ya no era ese Velasco, ¿no? Pareciese que las fuerzas se le habían agotado. ¿Eh? Claro, recuerden que Velasco se fue corriendo, chicos. Perdón, Belaúnde se fue, ¿no? Se fue a Argentina. Y muchachos, acá viene en la huelga de policías, ¿no? Chicos, la huelga de policías. La huelga de policías, muchachos, trae consigo algo medio, bueno, va a ser el último detonante ya en este caso, chicos, que el último detonante que trae consigo, chicos, a los problemas con Velasco, ¿no? En la huelga de policías, ¿no? En la huelga de policías, muchachos, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Los policías deciden no ir o ya no trabajar, chicos. ¿Tú te imaginas lo que sería Lima, chicos, sin policías? Chicos, si Lima nada más es peligrosa, si Lima nada más es peligrosa, con policías y con todo lo demás, imagínate, chicos, lo que podría ser ¿tú te imaginas lo que fuese Lima en realidad sin policía? Bueno, claro, sería un caos, ¿no, chicos? Sería un terrible caos, ¿no? Claro, pues chicos, obviamente, ¿no? Un terrible caos. Pues es importante darnos cuenta de eso, ¿no? Esto generó, chicos, ya el caos completo y se da el tagnazo, ¿no? Es el golpe interno, ¿no? De a Velasco, chicos. Prácticamente un golpe institucional, ¿no? Un cambio de bando, ¿no, chicos? ¿No? Un golpe institucional por el cual Velasco deja el gobierno y entra Francisco Morales Bermúdez, ¿no, chicos? Se recuerda eso, chicos, a todo ese caos, ¿no? El, Hubo saqueos, incendios, ¿no? Chicos, sin policía de Lima, la gente hace lo que quiere, bueno, chicos. Esto generó caos, chicos, problemas, ¿no? Y al final del cabo, muchachos, y al final del cabo, chicos, la cooperativas agrarias, hija, ¿a eso te refieres, Yamile?
Las cooperativas y las sociedades son para que el propio campesino autoministre la producción, ¿no? Velasco tampoco es loco, pues no le va a regalar la tierra, no va a decir la tierra es tuya, no, va a crear cooperativas para que la producción dependa del propio campesino. Ya cada campesino verá cómo se la reparte, ¿no? Pero no es dueño, no soy dueño yo, sino, lo- sino se les está entregando, ¿no? De manera cooperativa para todos. Esa es la idea, ¿no? La cooperación entre ellos para el tema de producción. Chicos, ¿está claro, Yamile? ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Bien, chicos. Ujú, perfecto. De Velasco, de esta manera, chicos, terminó su gobierno. Un gobierno que, hay que ser sinceros, chicos, intentó, ¿ah? Pero no funcionó, ¿no? O sea, al final y al cabo, chicos, y esto sonará un poco frío, pero los gobiernos son juzgados o deberían ser juzgados por éxitos y no por intentos, ¿no? Imagínate que yo te diga, yo tuve el intento de industrializar el Perú, pero lo dejé con una hiperinflación más grande que la de Alan. Pues, ¿crees que la gente me va a querer? ¿Crees que la gente dirá, ah, no, pues el profe intentó? No, pues la gente va a querer va a buscarme para, van a entrar a mis redes sociales a maldecirme. Mi Facebook, mi Instagram, la gente, oh, el profe, pucha, que va a entrar a insultar, a hacerme memes, ¿no? Porque obviamente la gente no vive de buenas voluntades, ¿no? Y lo de Velasco se quedó ahí nada más, ¿no? Una buena voluntad, ¿no? Lamentablemente para él y para sus colaboradores, la cosa no funcionó. Bien, chicos, ahora, cuando llega Morales Bermúdez, ¿no? Francisco Morales Bermúdez, él gobierna del 75 al 80. Bien, y es un gobierno, chico, de transición, en realidad. Lo que él va a hacer es devolverle el control de la economía, ¿no? Del Estado a los antiguos civiles, ¿no? El retorno de los civiles al gobierno, ¿no? Y ahí viene el plan Tupac Amaru. El plan Tupac Amaru, chicos, lo que busca es retroceder a todas las reformas que hizo el plan Inca. O sea, vuelvo a repetir, sí, claro, lo que pasa, Yamile, es que lo que Velasco hizo fue no darle el título de propiedad al campesino, ¿no? Sino le creó las cooperativas y las sociedades. No fue que te diga, ya, tú eres el dueño de esas tierras, no. Sino creó las cooperativas y las sociedades para que todos los campesinos sean administradores de ese lugar, más no uno solo. Y, chicos, entonces, con el plan Tupac Amaru es el retroceso, ¿no? Es el retorno, no es el decir, bueno, el plan Inca no ha funcionado, han sido años que al final y al cabo han terminado en cierto caos, así que vamos a retroceder, ¿no? Y chicos, ahí viene, chicos, el plan Tupac Amaru, que es la contraparte el plan Inca, ¿no? De Velasco. Entonces, el retroceso a las reformas de Velasco, ¿eh? Acá se crea, por ejemplo, chicos, el departamento de Ucayali, ¿no? Y recuerden de que Francisco Morales Bermúdez formó parte, chicos, de lo que se conoce como el famoso Plan Cóndor. Es más, Francisco Morales Bermúdez fue condenado por la justicia europea, ¿no? Por el tema del Plan Cóndor. Así dice que se cometió abusos de lesa humanidad, ¿no? Chicos, ahí está, Francisco Morales Bermúdez. Para Francisco Morales Bermúdez, muchachos, convoca a elecciones para la Asamblea Constituyente en 78. Aquí la idea era reformar la Constitución, chicos, era el objetivo, reformar la Constitución. Recuerden que Velasco lo había sacado, no hubo reforma con él. Y se convocan elecciones, chicos. Se convocan elecciones para elegir a los asambleístas. ¿Cuál es el proceso para cambiar la Constitución? Primero que nada, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Se tiene que ver si se convoca o no se convoca. Si el Parlamento decide, ¿no? Mandar a un referéndum o elegir, ¿no? O deciden por votos, ¿no? Que efectivamente se convoque una asamblea,
Lo primero que se tiene que hacer es convocar a los asambleístas. No vayas a pensar que los congresistas son los que van a reformar, no. Son primero los asambleístas. Ahora, el caso es curioso, pero acá no había congresistas tampoco, pues, porque te vuelvo a repetir que Velasco lo había cerrado el Congreso. Entonces, ¿quiénes, quiénes van a participar? Agrupaciones políticas, ¿no? Que habían subsistido a la época de Velasco, ¿no? El APRA, Acción Popular, Democracia Cristiana, ¿no? Algunos sectores de izquierda también, ¿no? Por ejemplo, me parece que Hugo Blanco es uno de ellos, ¿no? Ah, me olvidaba, chicos, ¿ah? Velasco, cuando estuvo en su gobierno, ¿sabes quién era el director del Sinamos? ¿Quién fue el director del Sinamos? El director del Sinamos fue Héctor Béjar. Héctor Béjar, aquel guerrillero que se había levantado en el 60 y que había estado y que estaba preso por levantarse en armas, Velasco le dio le- Velasco, chicos, le condenó la deuda, perdón, le condenó el- el- la condena y Héctor Béjar salió, ¿no? Y fue a cargo del Sinamo, ¿no? También Hugo Blanco también fue disuelto de su condena y Hugo Blanco participa en estas elecciones, si no me equivoco. No me recuerdo bien si Hugo Blanco es de la Constitución del 69 o forma parte del Congreso, creo, del 80, o en ambas, ¿ah? Pero Hugo Blanco entra también en política, ¿ah? Mira, personas que habían sido apresadas por levantamientos, ¿no? contra, contra el orden, ahora estaban formando parte de la política, ¿no? Pero chicos, el gran asambleísta o el presidente de la Asamblea Constituyente va a ser Víctor Raúl Haya de la Torre, mis chicos. Ya un Víctor Raúl viejito, chicos, ¿ah? Para serte sincero, ya venía un poco, ya los años habían pasado, no habían pasado en vano, pues, chicos, ¿no? Pero en el 78, en los comicios para elegir a los asambleístas, Víctor Raúl Ayera Torres fue el más votado, fue el asambleísta más votado y por tal razón él entró, chicos, como presidente de la Asamblea Constituyente. ¿Bien? Y de esta manera, muchachos, se va a aprobar la Constitución del 79. Bien, chicos, vuelvo a repetir que esta asamblea fue presidida por Ayala Torres, pero Ayala Torres fallece, ¿no? Prácticamente lo último que hizo Ayala Torres fue la Constitución del 79, ¿no? Ahora, chicos, es imposible no hablar del siglo XX sin Aya, ¿ah? Aya de la Torre, quieras o no, te guste o no el APRA, odies o no el APRA, Aya de la Torre, chicos, fue un personaje que movió mucho en el Perú, ¿ah? Movió muchísimo, chicos, ¿ah? ¿Ve? Entonces, Aya de la Torre, momento fallece y va a ser reemplazado por Luis Alberto Sánchez, quien va a terminar, chicos, en este caso, aprobando esta constitución, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se aprobó en esa constitución, chicos? Por ejemplo, que la mayoría de edad sea a los 18 años, ¿no? La mayoría de los 18, ¿no? Se tenía anteriormente la mayoría de edad a los 21. ¿Tú estás a favor de que la mayoría de edad, chicos, sea a los 18 o a los 21? 18, 21, 18, 21, 21. O sea, ahí había un punto de vista, ¿no? Que a los 18 la gente todavía no ha madurado, ¿no? No sé si tú a los 18 te sientes una persona madura, una persona capaz de poder dar tu voto a conciencia. En la que yo la verdad veo gente hasta de 40 que no tienen ni conciencia para votar, ¿ah? Pero bueno, se puso aquí la mayoría de edad a los 18 años. Y también, chicos, se dio el voto universal. El voto universal, chicos, significa de que todos van a votar a partir de ahora, sin excepción. No interesa si sepas leer y escribir o no. No me va a interesar si eres de la costa, sierra o selva. Todos votan. El voto a los analfabetos, ¿eh, chicos? Voto universal. Todos votan. Ahora, ¿tú estás a favor de que todos voten o crees que tiene que haber alguna condición para votar? ¿Qué opinas tú? Un filtro. Bueno,
Bueno, un poquito hablando recordando un poco la Grecia clásica, Platón decía de que no era justo de que, por ejemplo, ¿no? Un, que, por ejemplo, el día que el día que vote, que el voto, perdón, de Pericles, ¿no? El máximo griego, ¿no? El máximo padre de la democracia, dure lo mismo, chicos, vote, o valga lo mismo, perdón, su voto que un campesino, pues vamos, está la cosa mal, ¿no? Porque obviamente él mencionaba de que para votar se tenía que tener cierto conocimiento, cierta jerarquía, ¿no? Pero bueno, o sea, al menos cierto análisis, ¿no? Análisis, debería haber un filtro, pero pucha, se regalaría a las minorías. Es cierto, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros también tenemos que partir del principio de que un presidente tiene que ser elegido por la mayoría de la gente, ¿no? No es lindo, es si un presidente, si hoy día decimos que solamente el ponte, que digamos de que las elecciones son, no son obligatorias, sino son solamente opcionales, posiblemente el sector de la población que vote sea efímero, ¿no? Y tener un presidente con una elegido por un 20% de la población sería no darle la garantía que fue elegido por la mayoría de peruanos, ¿no? Profe, pero ¿cómo va a votar alguien que no tiene idea de los planes candidatos? Siento que eso sería... Ah, eso es cierto también, ¿no? Eso es cierto. O sea, la gente en realidad es parte de esto también de que a la gente no le interesa mucho la política, ¿no? Y fuera de eso también es que no has... Ahí también hay una falla en el sistema educativo, pues, ¿no? Porque se les exige a los jóvenes, ¿no? Que sepan votar, pero en los planes educativos prácticamente no se habla nada de elecciones, ¿no? No se habla muy poco, se habla muy poco de política, ¿no? Claro, pues, ¿no? Posiblemente Angélica tiene un caso real, ¿no? No, pero eso es algo que fue muy debatido, ¿va? El voto alfabeto o analfabeto, pero bajo la premisa de que todos son iguales, bajo la premisa de los derechos de que no hay desigualdad y que todos deberían tener los mismos derechos y deberes, aparece el voto universal, ¿no? Cosa que se tuvo, chicos, eso es algo muy curioso, ¿ah? Pero la gente salió a las calles para exigir el voto. O sea, la gente antes reclamaba votar, quería votar, y eh, ahora la gente es obligada ahora, chicos, a votar, ¿no? Ahora la gente tú tienes que obligar a la gente que vote con una multa, pues. ¿Te has dado cuenta cómo pasamos de que la gente exigiera votar, quisiese votar, a que la gente sea obligada a votar? Y esto dice que tiene que ver muchísimo, chicos, con el tema de que en realidad esto fue un tema netamente político, dice, pues, ¿no? Fue un tema de que beneficiaba a algunos sectores, ¿no? ¿Saben también, chicos, qué se aprobó con eso? ¿Saben también qué otra cosa se aprobó con esta constitución, chicos? La segunda vuelta electoral. La segunda vuelta, chicos. O sea, para tú poder ganar las elecciones tenías que tener más del 50% de votos. Si no tenías más del 50% de votos, ibas a una segunda vuelta electoral. Chicos, ¿alguien sabe quién es el primer presidente del Perú en ganar, bajo esta constitución, en ganar en primera vuelta? ¿Saben quién fue el presidente bajo la constitución del 79 que llegó a la presidencia en primera vuelta? Entonces, chicos, fue Fujimori. Fue Fujimori, chicos. Fujimori fue el primero, en el 95. En el 95 arrasó, chicos, ¿ah? Fujimori en el 95, si no me equivoco, sacó 65% de votos, ¿ah? La gente lo amaba, el tío.
La gente lo amaba a Fujimori en el 95. Ya para el 2000 la cosa fue diferente, pues, ¿no? Porque ya se hizo más evidente su tema de corrupción, ¿no? Pero al comienzo, al menos después de su primer gobierno, la gente estaba muy conforme con él, ¿no? Bien, chicos. Ahora, entonces el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, chicos, convoca elecciones en el 80 y en esas elecciones va a ganar Belaúnde Terry otra vez. Fernando Belaúnde Terry, chicos, aquel presidente que fue sacado por Velasco, ¿no? Que acusado de corrupción por lo de la IPC, vuelve a la presidencia, ¿no? Y muchachos, ahí aparece ese día, chicos, ese día, muchachos, ese mismo día que se convocó a las elecciones del 80, aparece por primera vez, muchachos, Sendero Luminoso. Chicos, aparece Sendero, quemando las ánforas de Chukchi. El grupo terrorista, chicos, ¿ah? Yo sé que en algunos libros dicen conflicto armado interno, ¿no? Es un término que le pone, muchachos, la convicción de la verdad, ¿no? Bueno, yo le digo terrorismo, chicos. ¿Eh? Entonces, empezó la época del terror, chicos. Empezó la época del caos, ¿no? Terror que se puede ver, ¿no? Con mucha fuerza en Ayacucho, ¿no? Mucha gente, chicos, que sufrió, ¿no? Y la próxima semana no te debes perder esta clase, ¿ah? Porque la próxima semana vamos a hablar, chicos, de los atentados, vamos a hablar de lo duro que fue estas épocas, ¿ah? Bien, tienes que tomarte tu café, tu manzanilla para no renegar, bien, y tienes que estar predispuesto a hablar con franqueza, pues chicos, hablar con sinceridad, ¿no? Hablar cosas, tal vez algunas cosas fuertes, ¿no? Porque ese tema es muy polémico, ¿no? Alguien viene acá de colegio público. En colegio público, chicos, en el libro de quinto, hay una hojita nada más sobre sendero. Una hojita nada más. No habla casi nada. Y de sendero, del MRTA, del grupo Colina, ¿no? De los abusos que se cometieron en esa época, chicos, se ha escrito bastante. ¿Sabes por qué se limitan mucho, Samantha? Porque, bueno, ahora todavía más con las redes, ¿no? Porque ahora graban a alguien y dice, ah, no, mira, está haciendo apología, o está haciendo, o está justificando, ¿no? A los militares, ¿no? O está justificando a Sendero, o sea, es una cosa como esa, ¿no? Claro, ¿no? Pues tiene que ver con dureza, pues chicos. Si tú has llegado al lugar correcto, pues acá rajamos de todos. Yo te he dicho que acá rajamos de todo. Y es una época, chicos, que obviamente nunca debe volver. Nunca debe volver. Fue una época, chicos, de terror, muchachos. Una época muy dura. Seguramente tu padre, tus abuelos, tal vez te pueden comentar sobre eso, ¿ah? Claro, pues obviamente, ¿no? Ujú. Ha habido muchos casos de eso, ¿ah? Lo que pasa es que hoy día, chicos, se ha politizado bastante las cosas, ¿no? Ah, mira, eso es terrible, pues, Angélica, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Los profes se limitan mucho, eso sí. Sí, es que es un tema que la gente ¿cómo te puedo decir? La gente todavía no ha curado heridas, parece, ¿no? No ha curado heridas todavía, ¿no? ¿No? Entonces, es una época muy dura, ¿no? Yo soy sanmarquino, a mucho honor, a mucho orgullo, ¿no? Por ejemplo, yo a veces converso con mis amigos sanmarquinos y a mis amigos a veces les cuesta, por ejemplo, aceptar de que Sendero se metió a San Marcos, muchachos, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que todos los sanmarquinos sean, sean terroristas, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pero lo que pasa es que acá hay un grave error, pues, ¿no? Acá te tildan a todos por simplemente unos cuantos, ¿no? Ya veremos la próxima semana, ¿no? Las pintas que hacían en San Marcos, ¿no? Que hacían en las calles, ¿no, chicos? No sé si ustedes, claro, pues los tildan de rojos a todos, cuando eso no es cierto, pues, ¿no? Ya te contaré yo, por ejemplo, cómo muchos estudiantes se negaron, ¿no? Habían apagones en la universidad, ¿no? Ah,
le corta a todo a aquel profesor que no profesaba con esa ideología, le cortaban la luz a esta gente, ¿no? Pero ellos igual siguieron y le hicieron frente a la gente, a esta gente radical en San Marcos. Cuando le dicen rojo a la izquierda, Angélica, principalmente porque es el color de la Unión Soviética y es también el ejército rojo de Trotsky, ¿no? Estos términos tienen que ver mucho con historia universal. Bien, chicos, pero vamos a ver aquí, chicos, a Sendero posiblemente las dos épocas más difíciles que nos tocó vivir, ¿ah? Épocas muy complicadas, ¿ah? De los 80 al 2000 fueron épocas, chicos, muy, muy, muy duras, ¿ah? Épocas que no deben volver por nada del mundo, ¿ah? Por nada del mundo. Bien, chicos, ahora, recuerda también de que Sendero colgó perritos muertos eh, en los ratas muertas creo que eran, ¿no? Eran ratas muertas, perros eran. No recuerdo si eran perros o ratas. Chicos, eran perros, ¿no? Sí, eran perros, eran perros. Claro, ¿no? Bien, chicos. Claro, chicos. Claro, los colgaron, ¿no? Sí. Épocas duras, ¿no, chicos? Claro. El terror, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque era un símbolo, ¿no? Era un símbolo que ellos tenían, ¿no? El, las elecciones del 80 se dieron el 17 de mayo, ¿no? Ahí quemaron las ánforas de Chukchi. Y en junio, muchachos, ¿no? En junio, eh, ¿no? Perdón, en diciembre, ¿no? En diciembre, ¿no? Las calles del centro de Lima aparecieron con perros colgados en los postes, ¿no? Como una crítica, chicos, a lo que pasaba en China, ¿no? Lo que pasa es que la sierra fue, Angélica, la época, fue la región que más sufrió, pues, ¿no? Sobre todo Ayacucho, ahí se dieron las matanzas. Bien, chicos, ¿podemos continuar? Bien, ahora sí, nos quedamos aquí. Sé que aquí hay un montón para hablar, ¿ah? Vamos a hablar la próxima semana de esto a mayor detalle. Vamos a hablar del gobierno de Belaúnde, cómo Belaúnde comete un grave error para poder atacar al terrorismo. El gobierno de Alan, que fue desastroso, el gobierno de Fujimori, ¿bien? Que va a imponer un autoritarismo de corte civil otra vez. ¿Bien? Vamos a ver también vamos a ver tanto el abuso de los grupos terroristas como también vamos a ver el abuso por parte del gobierno, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Vamos a quedar hasta tarde, dice. Me parece que chicos, creo que, no sé si será con ustedes, pero me han pasado la voz para un seminario, creo, ¿ah? Para el domingo, creo. No sé si será con ustedes. Ojalá que sí, ¿ah? Para ayudarle con fuerza ahí. Ahí. Pregúntenme por si acaso. Bueno, ellos sí se consideraron revolución, pues, Víctor. Ellos sí se consideraron revolución. Es más, en las pintas que se hacían, ¿no? Se pintaba a Mar, a Lenin, a Mao y luego a Abimael Guzmán, ¿no? Ellos se consideran una revolución, pero o sea, una revolución donde mueren los que supuestamente tienen que ser reivindicados, donde la gente mata al campesino que supuestamente esta revolución quería reivindicar. Claro, el MRTA es otra cosa, el MRTA es el Movimiento de Revolución Tupac Amaru, ¿no? El Plan Cóndor es un apoyo a las dictaduras, ¿no? A las dictaduras militares en América del Sur. Y el Plan Cóndor es con Francisco Vargas Bermúdez. Bien, chicos, ahora sí, oye, queda corto el tiempo, ¿ah? Para poder hablar, ¿no? Temas interesantes, chicos, ¿ah?
Bien, chicos, ahora sí, vayamos a las preguntas directamente. Muchachos, vamos aquí. ¿Te he respondido todas tus dudas hasta el momento? ¿O hay alguna dudita por ahí que... Sí, el MRTA está Angélica, un poco porque sepas. El MRTA es de Polay Campos, un ex aprisa, ¿no? Polay Campos. Mientras que Sendero es de Abimael Guzmán, pues, ¿no? El cachetón le decía, ¿no? El cachetón. Chicos, ahí está. Veamos aquí. Ahora, muchachos, las reformas de la primera fase del gobierno de las Fuerzas Armadas fueron impulsadas a partir del modelo desarrollista que se planteó en el Plan Inca. Esa tenía una orientación. mm, a ver, nacionalista y antiimperialista, no, porque él se declaró que no era ni A ni B, ¿no? No era ni Estados Unidos ni... O sea, la A y la D la teníamos que, que, que tachar, ¿no? Dictatorial e industrialista en el sector rural. No me convence esto, dictatorial e industrialista. Me parece que es más la B, ¿ah? Modernizadora, porque buscaba modernizar el Perú, ¿no? Y democratizadora de la sociedad, porque buscaba empoderar al campesino, ¿no? Pero ya sabes que parte de democracia política no es, ¿ah? Claro, era autoritario, pues obviamente, ¿no? Claro que sí era autoritario, ¿no? Democratizador de la sociedad en el sentido de que, de la sociedad nada más, por eso no dice democratizadora política, porque no hay democracia política. Dice democratizadora de la sociedad. Pues, ¿cómo ves la democracia en la sociedad? Con que el campesino sea valorado, ¿no? Modernizadora en el sentido, Carlos, de que buscó un cambio, ¿no? Modernizar una economía rural que se tenía en el agro y pasar a modernizarla bajo las cooperativas, las sociedades, ¿no? Buscó eso, ¿no? Ahora, ¿lo logró? No, pues obviamente que no lo logró, ¿no? Por ese lado yo veo esa respuesta, ¿no? Porque eh, eh, in- el plan Ica no tenía una orientación dictatorial, pues, ¿no? No decía yo soy el dictador, ¿no? Industrialista en el sector rural, la in- sí, pero lo que pasa es de que cuando Velasco, es más, en su entrevista, Andrea, en su entrevista, él dice que no es ni capitalista ni socialista, ¿no? O sea, nacionalista sí es, una orientación nacionalista, antiimperialista ante Estados Unidos. Nacionalista y antiimperialista ante Estados Unidos, el plan Inca. Esta también puede ser, ¿ah? Antiimperialista. Chicos. Pero lo que pasa es que el plan Inca, ¿bien? O sea, el plan Inca como objetivo, y acá acabo de encontrar el dato, dice integración de la población. O sea, el plan Inca tenía como objetivo integrar a la población, pues chicos. Por eso es que yo me, por eso es que yo me inclino más por la DEA, democratizadora de la sociedad, no es de la política, sí de la sociedad, porque el plan Inca buscaba, ¿no? Integrar a la población.
chicos, así que vamos a marcar aquí la B, ¿ya, chicos? Modernizadora sí, pues, porque, vuelvo a repetir, es orientación del plan Inca, o sea, lo que el plan Inca busca, qué quiere llegar como objetivo. ¿Quería modernizar el Perú, sí o no? Con las reformas que se hicieron. Sí, claro que sí. ¿Se logró? No, no se logró. Ahora, con esta orientación del plan Inca se buscó que todos se integren, sí. Democratización social, pues. Social, ojo. Si te hubiese dicho democratización de la política, no, pues porque no había partidos, porque no había congreso, ¿no? Pero así de la sociedad. Chicos, ¿está clara esta pregunta? Con la explicación que te acabo de dar, ¿por qué sería la B? O sea, lo que pasa es que está hablando del plan Inca como tal, no de Velasco, te está hablando del plan Inca. ¿El plan Inca qué decía? Chicos, muy bien. Pregunta 2. Acerca de la política económica emprendida por el gobierno de Juan Velasco Alvarado determina el valor de verdad de los siguientes enunciados, dice. Uno, impulsó el capitalismo de Estado mediante la estatización de los recursos del país. Capitalismo de Estado. ¿Hubo un capitalismo del Estado? No, pues, falso. Ah, ya, bueno, aparte de que aquí, capitalismo del Estado ya podía atracarte, ¿no? Pero dice de todos los recursos del país, ¿no? Y no fue de todos, pues fue de qué, chicos, fue de algunos sectores estratégicos nada más, no de todos. Ya, de algunos estratégicos. Muy bien, Andrea. Aplicó el modelo proteccionista para promover una economía agrominera exportadora. No, 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 falso, ¿verdad? Rompió todo tipo de relaciones comerciales con el imperialismo de Estados Unidos. Ya, esta es la razón del por qué la uno es falsa, pues, porque dice rompió todo tipo de relaciones. Falso, pues te das cuenta, o sea, no fue antiimperialista, porque si no hubiese roto todas, pues. Chicos, por eso es que la A de la anterior era falsa. Implantó el modelo Easy para proteger la industria y alcanzar autonomía económica, esta sí es verdadero, ¿no? Esta era la propuesta de la Easy, ¿no, chicos? Industrialización por sustitución de importaciones. La C. Ujú. 3. De acuerdo con la siguiente noticia del diario Expreso de Lima, podemos afirmar que se trata de, dice, gobierno promulgó la nueva ley agraria, desaparece el latifundio, la tierra para que el que la trabaja. Solo habrá pequeños y medianos propietarios. Sabotaje contra la ley que reprimía con energía. Estado de... ya, bueno, bien, chico, dice. Podemos afirmar que se trata de la reforma agraria que debilitó el poder de la oligarquía solamente al poder de la oligarquía. No, ¿verdad? Ya te dije que no, porque también se vio afectado el gamonal, también se vio afectado el trabajador, ¿no? Falso. La ley que abolió definitivamente el llanaconaje y el pongaje, eso sí es verdadero, ¿ah? El llanaconaje, el trabajo de servidumbre, ¿no? Y el pongaje era una especie de trabajo también, ¿no? Eso sí es verdadero. La reforma agraria instaurada por la vía autoritaria militar, verdadero, pues, ¿no? Lo puso por la fuerza, ¿no? Verdadero. Dice, la parcialización de tierras y la eliminación de las cooperativas. No, no se eliminaron las cooperativas, se crearon las cooperativas, así que esto es falso. Chicos, clave sería 2 y 3. 2 y 3. 2 y 3, chicos. ¿Todo bien con esta pregunta? Vamos a hacer hasta las 5, chicos, y luego te mando, chicos, las preguntas con las claves, ¿ya? Para que tú también practiques. 4. En 1969 se inició la reforma agraria sobre las haciendas y latifundios del país, lo que implicaba la repartición de tierras de los campesinos. Sin embargo, el gobierno de Juan Velasco Alvarado ordenó la creación de las cooperativas con el objetivo de... Muy bien, claro, excelente. Eso es lo que te estaba explicando, creo que a Yamile, ¿no? O sea, la cooperativa era creada para no dar el título de propiedad, pues, sino era para darle a que todos sean los dueños
ni siquiera de los dueños, de que todas estas tierras iban a ser administradas por ellos y así ellos no lo vendan, pues, porque si no, si las tierras de campesino, el campesino lo vende, pues, ¿no? Se lo reparte cada uno y dice, ya esta es mi parte y te lo vendo, pues, ¿no? Bien, chicos. 5. La reforma agraria del gobierno de Velasco Alvarado generó el ocaso del poder oligárquico y gamonal, ¿ves? El gamonal también se ve afectado. No solamente la oligarquía, el gamonal también se ve afectado. ¿No? Eso te lo dije en la pregunta número 2, ¿no? Perdón, en la pregunta 3, ¿no? Ahora dice, no obstante, a largo plazo terminó fracasando por esos factores, entre los cuales encuentra, uno, el ineficiente uso del crédito financiero de los campesinos, verdadero, pues, ¿no? El uso que se le dio fue el negativo. Dos, la ausencia de tecnologías modernas para la agricultura, verdadero, pues, ¿no? La falta de experiencia empresarial, claro, los chicos no tenían experiencia. La caída de Velasco que terminó el final, no, no, ya había fracasado la reforma agraria. Así que la clave, chicos, sería aquí la, ¿bien? La, chicos. Bien, muchachos. Bien, muchachos. Aquí no vamos a quedar por el día de hoy, muchachos. La hora nos ganó. Mira, pasó rapidito, ¿ah? A pesar que el tema ha sido corto, ¿ah? Creo que hemos tocado el detalle a Velasco, así que solamente te quiero decir que yo no soy de molestarme, pero yo espero que el día de tu examen, en octubre, cuando venga Velasco, la rompas, ¿eh, chicos? Porque Velasco viene seguido. Bien, chicos, ha sido un placer estar contigo, como todos los días martes, chicos, en esta última hora. A los chicos que también venían del otro aula, chicos, ha sido un placer también estar con ustedes. Cuídense muchísimo. Nos vemos el otro martes, chicos. Te mando el material con las claves de las 6 a las 10 ya, chicos. Nos vemos la próxima semana, chicos. Ven temprano, por favor, la próxima semana. Bien, para poder hacer a detalle la década del 80 y de los 90, chicos. Mm, de los- Ahí en el Día del Maestro, los profesores habían celebrado con temática 80-90. Ya, ese tema vamos a hacer la próxima semana. 80-90, ¿bien, chicos? Bien, chicos, cuídense un montón, ha sido un placer. Hasta luego, Miss, cuídense mucho, leí le mando el material. Hasta luego, chicos, que nos vaya súper bien. Hasta luego.